Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de María Kishpi, una inmigrante de Ecuador que obtuvo la residencia con la cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Raymond Fasano habla sobre un caso reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración que afecta al monumental caso Pereira versus Sessions. Y finalizamos con preguntas de inmigración realizadas por varios televidentes en la avenida Roosevelt de Queens. Comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y antes que nada, un feliz Día de la Madre a todas las madres, sobre todo las madres inmigrantes en este país, y también a mi madre, Catherine Newman. Te amo mucho, mamá, y también a la madre de mi hijo, Leticia, te amo mucho. Feliz Día de las Madres. Pero a todos no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y también visítenos, mucha gente lo está haciendo en Facebook, muchísima gente. Continúen, por favor, denos like. Es Abogado Newman y también Newman Madey Fasano LLP. Son dos páginas diferentes, pero la firma es la misma. Es Newman Madey Fasano, la firma, por supuesto. Y en Instagram visítenos en Abogado Newman, es @Abogado Newman en Instagram. Y en YouTube es Abogado Newman TV, ese es el canal. Y si usted prefiere hablar con nosotros en vivo y en directo, hágalo cualquier jueves o viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y aprovechando que este fin de semana es el Día de las Madres, tenemos a continuación el testimonio de María Kishpi, una madre inmigrante que ganó el caso de la cancelación de la deportación, como tantas madres, en Newman Madey Fasano. Veamos su historia, muy, muy interesante. ¿Cómo está María? Muy bien, gracias a Dios. Muy alegre este día porque hoy, gracias, en 6 años de espera, pero valió la pena, me poncharon pasaporte para la residencia hoy. Le felicito, María. ¿Le poncharon el pasaporte hoy día? Me dieron la residencia. Estoy feliz por mi hijo, gracias a Dios. Dios tuvo un propósito en él. Él nació así con un poquito de, como digo, poco mal, entonces eso me sirvió bastante para ayudar en esta cancelación de deportación. Bueno, eso de la ponchada en el pasaporte es lo mismo que una green card en realidad, y usted puede viajar con eso incluso. Y me dijo que piensa viajar, ¿no es cierto? Sí, ya pienso viajar, gracias a Dios, en agradecimiento primeramente a mi Dios. En mi corazón ha puesto que yo voy a viajar, lo primero que me voy es a Europa, después me voy a Ecuador. Sí, eso me pareció interesante porque el 99.9% de todos los clientes ecuatorianos y mexicanos siempre me dicen que van a ir primerito al país de origen, ¿no? Al Ecuador en este caso, pero usted no. Usted me dice que se va a Israel. Sí, me voy a Israel. Yo comprometí con mi Padre Dios, si es que algún día saliera papeles de yo fuera a visitar la tierra de él, y me está cumpliendo el sueño, gracias a Dios. What's your name? Andy, Andy? How old are you? 7. El caso se basó también en su hijo, ¿no? En Andy, con la jueza en Manhattan. Sí, el caso fue por él también porque supuestamente él ya desde pequeño necesitaba unas terapias. Pero no digo que es un niño, como diría aquí, un niño incapacitado, sino, bueno, a él falta un poco de aprendizaje, como me dijeron que está atrasado con 2 años mentalmente. Bueno, todas esas cosas él, entonces llevo mucho trabajo de llevar a terapia tras terapia, y bueno, Dios puso a él con un propósito para que dé papeles para nosotros, y yo creo así, entonces ahora agradezco a él y declaro que él ya está sano todavía. Sé que él han declarado como un niño especial y tienen como en una escuela especial a él. Pero yo de hoy en adelante digo, él ya está bien porque ya cumplió su propósito. Sí, gracias a Dios. Y así es.
Nosotros siempre hablamos en la televisión de las condiciones para calificar para el caso de cancelación de la deportación. Y son mínimo 10 años en este país. Y la segunda es tener hijos americanos y la tercera es haberse portado bien. Pero eso es solamente para calificar. Para ganar el caso es algo muy diferente. Y como María vio, es una lucha en la corte de varios meses y varios años. Pero la manera de ganar es si logramos convencerle al juez que el sufrimiento de Andy sería demasiado en el Ecuador si él tuviera que ir a vivir en el Ecuador. Entonces, así funcionó este caso y ahora se ganó el caso y María, gracias a Dios, tiene su green card permanente y va a viajar a Israel primero y después al Ecuador. Le felicito, María, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque sé que costó un tiempo y trabajo para ustedes como para nosotros, pero valió la pena, gracias a Dios. Yo confío mucho en ustedes y muchas gracias. Gracias a usted, María. Hola, Ecuador. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, tenemos a continuación los consejos legales de mi socio Ray Fasano, quien nos habla de un caso reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que en inglés se llama Board of Immigration Appeals. Y desde que vino ese caso tan importante el año pasado, 2018, que se llama Pereira versus Sessions, los diferentes departamentos de inmigración y las cortes también han atacado a Pereira y han tratado de disminuirlo, y lo han hecho, y eso nos explica a continuación Ray Fasano. Pero sabemos también que las cortes federales no siempre están de acuerdo con el gobierno, y también este caso de Pereira versus Sessions va a regresar eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Básicamente la idea central de Pereira es que el primer documento que le dieron a la persona cuando le detuvieron a un inmigrante en la frontera o en una redada en el trabajo, donde sea, el primer formulario, el primer documento que le dan normalmente a la persona, los de inmigración, los de ICE, se llama Notice to Appear, o sea, notificación de comparecer en corte. Ese documento notifica a la persona que después va a tener que presentarse en la Corte de Inmigración. Lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en Pereira versus Sessions en el 2018, en junio, es que si ese documento no tenía al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte, es inválido. Y por lo tanto, la orden de deportación también es inválida. Y también, por lo tanto, todo el tiempo que ha estado aquí la persona cuenta y esa persona califica para la cancelación de la deportación. O sea, el caso de los 10 años.
Entonces veamos a mi socio Ray Fasano explicando estos casos recientes de la Junta de Apelaciones de Inmigración que atacan a Pereira y por ahora disminuyen el poder de Pereira. Mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano. Recientemente, la Junta de Apelaciones de Inmigración, el BIA, Board of Immigration Appeals, hizo una decisión con respecto al caso famoso de Pereira versus Sessions, que es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y el caso de la Junta es Mendoza Hernández, y en este caso reciente, la Junta de Apelaciones dijo que si a la persona le dieron un notice to appear, una notificación de comparecer en corte que no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, la persona no acumula presencia en este país si la corte le dio una segunda notificación después. Esto es muy complicado, entonces quiero hacerlo en partes para ustedes. Esto es muy importante para todas las personas que alguna vez fueron detenidas por inmigración. Yo conozco muchas personas cada semana que fueron detenidas en la frontera, salieron libres y nunca regresaron a la corte, ya sea porque estaban alojadas donde una persona que botó su correo o se lo robó, o se mudaron de casa sin notificar a inmigración de su cambio de dirección, o simplemente tenían demasiado miedo de ir a la corte. Pero sea cual sea la razón, hay miles y miles de personas en este país que tienen una orden de deportación previa y muchas veces ni siquiera lo saben. Ahora, ¿qué pasó en el caso del año anterior, 2018, en el caso de Pereira versus Sessions, ese caso de la Corte Suprema de Estados Unidos? La Corte Suprema dijo muy generalmente que si a la persona ese primer documento que le dieron, que se llama Notice to Appear, o sea, notificación de comparecer en corte, que si ese documento no tenía ni la fecha ni la hora de la audiencia de corte, la persona puede ahora reabrir su caso en la corte y aplicar para el caso de la cancelación de la deportación, o sea, de los 10 años. O sea, esos casos en los cuales usted tiene que demostrar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, que ha pagado sus impuestos o está dispuesto a pagar sus impuestos y no ha sido sentenciado por delitos graves y tiene hijos que sufrirían terriblemente si la persona fuese deportada. Generalmente eso es la cancelación de la deportación. Ahora, la regla siempre ha sido que una vez que le entregan a la persona el notice to appear, la notificación de comparecer en corte, todo el tiempo posterior a esa entrega no cuenta. Y no importa que la persona tenga 30 años en este país. En el día que le entregaron hace años ese formulario, ahí paró su tiempo en este país, en Estados Unidos. Pero en cambio la Corte Suprema dijo en Pereira que el tiempo no se corta, no se para y cuentan todos los años si la notificación no tenía ni la fecha ni la hora de la corte. Ahora, después de Pereira, que fue un caso tremendo que ayudó a muchísima gente, a millones de personas, tuvimos al Servicio de Inmigración, al Departamento de Homeland Security y a las Cortes de Inmigración que no querían obedecer las órdenes bajo Pereira. Entonces, recientemente tuvimos un golpe muy fuerte en contra de Pereira con este caso de Mendoza Hernández, en la cual la Junta de Apelaciones de Inmigración ha dicho lo siguiente: en Pereira, esa regla que corta el tiempo, o sea, una vez más, cuando le entregaron a la persona su notice to appear, en esa fecha se le paró el tiempo, se le cortó el tiempo y todo el tiempo subsiguiente no cuenta. La Junta ha dicho que Pereira aplica solamente si no le entregaron a la persona una segunda notificación de la Corte. Y en el caso de Pereira mismo, o sea, el caso del señor Pereira, ese individuo nunca recibió una segunda notificación. En Mendoza Hernández, la Junta de Apelaciones está diciendo que al darle a la persona una segunda notificación, el defecto de la primera notificación queda curada, queda perfeccionada, queda compuesta o compuesto, con la condición, por supuesto, que la segunda notificación sí tenga la fecha y la hora de la corte. Nuestra posición es que esto es una mala interpretación, una interpretación equivocada del caso de Pereira. Y de hecho, la Junta de Apelaciones sí dice que en su decisión que Pereira puede ser interpretado de varias diferentes maneras. Pero ellos han decidido interpretarlo de una manera que les he explicado a ustedes el día de hoy. Y esta es una manera muy mala para los inmigrantes.
inmigrantes. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, el caso de Mendoza Hernández va a ser apelado en la Corte Circuital Federal y creo que va a ser el 11º circuito que está en el estado de Florida. Entonces, esa Corte Federal va a hacer una decisión y ya sea van a estar de acuerdo con el Board of Immigration Appeals y decir que una segunda notificación curó el defecto de la primera notificación, o le van a decir a la Junta de Apelaciones de Inmigración, ustedes interpretaron mal el caso de Pereira. En Pereira, la Corte Suprema quería decir lo que dijo, y eso es que si una notificación no informa al inmigrante ni la fecha ni la hora de la corte, esa notificación es inválida y todo el tiempo subsiguiente cuenta para la persona en este país. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa en las apelaciones del caso de Mendoza Hernández. Eventualmente va a regresar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Quiero decirles una cosa. En mi opinión, Pereira puede ser interpretado solamente de una manera, porque la Corte Suprema en esta decisión hizo una decisión que era muy favorable para los inmigrantes. Les doy un ejemplo. En las leyes de inmigración, el Immigration and Nationality Act, se describe en inglés a los inmigrantes como aliens, o sea, extranjeros. Pero a pesar de esa definición, la jueza Sotomayor de la Corte Suprema en el caso Pereira se rehusó a referirse a los inmigrantes como aliens y los llama más bien non-citizens, o sea, gente que no tiene ciudadanía. Esto es muy importante porque parece que ella estaba abogando por los inmigrantes en la decisión, sobre todo para la gente que tiene mucho tiempo en Estados Unidos y que está intentando de manera muy ardua normalizar su estatus migratorio. Entonces, si usted no tiene ciudadanía ni residencia, pero sí tuvo un contacto anterior con inmigración, usted debería llamarnos a nosotros lo antes posible y venir a vernos. Vamos a obtener su récord total de inmigración y vamos a ver si usted en la notificación que le dieron estaba o no la fecha y la hora de la corte, y si no estaba, si le enviaron una segunda notificación después que le informó cuándo tenía que estar en la corte. Usted no va a saber a menos que usted averigüe. Y aquí vamos a hacer para usted lo que se llama un FOIA, un Freedom of Information Act. Es una solicitud a inmigración para que nos manden un disco que contiene todo su récord migratorio. Y antes que eso, obtenemos sus huellas y obtenemos su A-number, su número de inmigrante, y con eso hacemos el FOIA. No hay ningún riesgo con inmigración, pero es información vital, extremadamente importante. Cuando obtenemos sus huellas y su FOIA, su récord migratorio, estamos obteniendo control sobre su caso. Usted está obteniendo el control. Tome control de su vida. Venga a vernos lo antes posible. Si las cosas se han puesto difíciles en inmigración, como ahora, usted necesita abogados con muchísima experiencia que le ayuden a usted. Y todo el mundo anda diciendo que ya no hay cómo ganar en corte y que las cosas están demasiado difíciles o imposibles en inmigración. Quiero que por favor digan esas cosas a las 450 personas que ganaron estos casos de la cancelación de la deportación en el último año. Sí, me escucharon bien, son 450 casos en un año y se los puedo probar con evidencia porque está la evidencia aquí en mis manos. Déjenme darles una idea de lo grande que es esta cantidad y por qué yo pienso que la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano gana más casos de cancelación de la deportación que cualquier otra firma en Estados Unidos. El Departamento de Inmigración otorga solamente 4,000 green cards al año en todo el país en casos de la cancelación de la deportación. Entonces, esto es más del 10% en una sola firma, nuestra firma. Y esto es increíble. Entonces sí, las cosas están duras, pero estamos ganando más casos que nunca. Venga a vernos, veamos si este caso aplica a usted o no. Estamos aquí a la espera de ayudarle a usted. Muchísimas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626.
Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Y a continuación unas preguntas de la gente en la avenida Roosevelt en Queens. Abogado Newman, yo trabajo por aquí cerca donde usted tiene su oficina y sé que usted ayuda a la gente porque verdaderamente mucha gente viene y me pregunta dónde está su oficina y yo le digo, mira, la oficina del abogado Newman está ahí enfrente, en la 8211, y la gente está contenta con la orientación que usted le da. Abogado Newman, la pregunta mía es la siguiente, ¿qué opina usted de la nueva ley que van a lanzar en donde el asilo político va la persona que tener que pagar por ese permiso? Porque verdaderamente los que no tienen documento y están pidiendo asilo político están un poco como en el aire, no saben específicamente cuál es su derecho. Por eso de que hay que pagar ahora, parece, por el asilo político. Sería bueno que él le aclare ¿qué sabe él con respecto a eso? Sí, Gregorio, justamente yo hice un segmento en días recientes sobre el asilo y los casos que hemos ganado por miles en Yuma, Madera y Fasano. Pero sí, desde que vino a la presidencia el presidente Trump, el gobierno actual ha tratado de, yo pienso, disuadir a la gente, o sea, meter miedo a la gente para que no aplique para el asilo. Y han intentado varias cosas y siempre, o casi siempre, esos intentos son noqueados, son rechazados por las Cortes Federales. Mi opinión es que cobrar a los inmigrantes que aplican para el asilo por el formulario va en contra de, bueno, es verdad, va en contra de las leyes que han estado por décadas en este país. Es que no tiene sentido que una persona que viene huyendo de la extrema violencia en su país de origen, que casi siempre llegan a la frontera sin nada, ¿cómo se les puede cobrar a ellos por el formulario? Más bien el permiso de trabajo que les dan mientras esperan la decisión en su caso es justamente para que la persona pueda comer, para que pueda sobrevivir. Entonces vamos a ver qué pasa. No olviden que no son leyes, no son reglas todavía, son propuestas del presidente Trump. Pero tenemos 3 poderes en este país, entonces vamos a ver qué pasa. Mi opinión es que esto no va a tener éxito y que van a seguir siendo libres de costo las aplicaciones de asilo. Hola, ¿qué tal? Soy Melesio. Quiero preguntarles que para los inmigrantes, ¿cuándo van a dar las licencias? Porque estoy escuchando que quieren dar licencias a los inmigrantes. ¿Por qué a nosotros los mexicanos no nos quieren dar amnistía? Sí. ¿Y por qué a otros de otros países sí les dan amnistía y a nosotros no? ¿O solamente es que puede uno obtener papeles solamente casándose? Porque si no, no puede uno obtener documentos de este país. Sí. Y esa es mi pregunta, que por qué no. Y quiero saber qué es lo que hay que hacer. Un saludo para el abogado Newman. Sí. Buen día. Melissa, muchas gracias. Con respecto a la licencia, no sé. Eso depende del Congreso, el Senado y las leyes del estado de New York. No olvidemos que en varios estados ya dan licencias. Por ejemplo, en el vecino estado de Connecticut ya dan licencias a los inmigrantes también, aunque no tengan documentos. Vamos a ver qué pasa. Toco madera. Esperamos que pase en New York y en New Jersey también. Con respecto a la segunda pregunta, es papeles casándose. Sí, un mexicano también puede sacar papeles si se casa con una ciudadana americana. Si vino por la frontera, califica para el perdón provisional. Y si vino con visa, califica para sacar la Green Card directamente aquí para ajustar su estatus, sea o no sea de México. Lo que sí afecta a los mexicanos es cuando no son esposas o esposos, no son casos de familiares inmediatos, hay tiempos de espera mucho más largos. Por ejemplo, yo sé que para mexicanos un caso de hermanos toma como 22, 23 años, es
casi un cuarto de siglo. Es prácticamente absurdo eso. Y amnistía nunca han dado a los mexicanos ni tampoco a ningún otro país. La última amnistía que hubo en este país fue en 1986-87 con Reagan. Desde entonces no ha habido ninguna amnistía. Sí han habido casos de asilo, pero no amnistía. Y mi opinión, yo no creo que nunca más den amnistía en este país. Pero no confundamos amnistía con TPS o con asilo. No es lo mismo. Pero muchas gracias, Melicio. Abogado Yuman, buenas tardes. Un saludo muy especial de toda la colonia colombiana residente aquí en Nueva York. De toda la comunidad mexicana, saludos al abogado Yuman y gracias por todo su apoyo. Un saludo a mi mami Norma por el Día de las Madres. Un saludo a la madre de todo el mundo del mundo, de Yuman Madeoy Fasano. Hola, saludos a todos. Estoy aquí donde el abogado y quiero mandar un buen saludo para mi mamá, Mónica Legarda. Mami, la quiero mucho. Feliz Día de las Madres. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman Madeoy Fasano. Si necesitas Y quería agradecerles también por sus mensajes y la gran acogida y la sintonía que tenemos en Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeoy Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeoy Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeoy Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, no se desesperen, haga ya su caso en Yuman Madeoy Fasano. Ganamos 450 casos de cancelación de la deportación solamente en el 2018, eso es increíble y queremos hacer su caso también, entonces, y mientras tanto, haga también sus preguntas, sus sugerencias en migrantetv@gmail.com y también en Facebook es Abogado Yuman o Yuman Madeoy Fasano LLP, y si usted prefiere Instagram es @Abogado Yuman. Y por favor, suscríbase en YouTube, al canal es Abogado Yuman TV. Y también si usted quiere hablar con nosotros en vivo y en directo, hágalo en la radio cualquier jueves o viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.